¿Verdad? Con el tema de Cantar de los Cantares, y en esta oportunidad pues vamos a hablar de los besos. Amén. Recuérdense que lo que ya hablamos, pues ya hablamos de Cantar de los Cantares, ya hablamos del cual es de Salomón, ya hablamos de los besos que la amada anhela. Amén. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de los besos. Y verán qué tremendo. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Si se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué coloqué esa imagen? Si estamos hablando de los besos del Señor, ¿por qué al pastor se le ocurre colocar a una mujer canche todavía besando una serpiente? ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Pero si está hablando de los besos del Señor, ¿y qué tiene que ver esa cancha y la serpiente ahí? ¿Alguien tendrá alguna idea del por qué? Les iba a poner un bebé así besando, pero ya cuando escudriñé el tema dije, no, demasiada pureza. Vean, pues iniciamos y entremos de lleno de una vez. Y espero que el Espíritu, mis amados hermanos, nos dé testimonio para poder entender el porqué, mis amados hermanos, de esa imagen, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les dije que la palabra besara y la palabra besos, les dije que no es la misma? Si no recuerdo mal, creo que la palabra donde dice besara era la palabra nashak, ¿sí? Y esta es la palabra, vean, neshika. O sea, no es la misma, ¿verdad? Pero leamos la base. O dice, si él me besara. Ya explicamos que lo que ella tiene es un anhelo, es un deseo. Dentro de ese deseo está la santidad, está la cobertura, y todo lo que ya vimos, ¿verdad? Pero ahora dice con besos. Entonces espero que empecemos a entender desde ahorita. Les hago una pregunta para que empecemos a entender ya, y se van a dar cuenta de qué besos más feos los que vienen ahorita. Pero ahorita les explico por qué, para que lo entiendan. Pregunto. Aquí cuando ella dice, oh, si me besara con los besos de su boca. Esta es mi pregunta para empezar a entenderlo. ¿Ya la besó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levántenme la mano, tal vez así podemos entender mejor los que digan que sí, ya la besó. Levántenme la mano los que digan que no la ha besado. Muy bien, los felicito. Entonces espero darme a entender con esto. Los besos, mis amados hermanos, de los cuales vamos a hablar ahorita. Amén. Recuérdense que no la ha besado. Son los besos, escúchenme, o que no se dan, porque aquí no la ha besado, ¿sí? O los besos que no deberían de darse. ¿Me di a entender? Tal vez cuando veamos los significados lo vamos a entender un poco mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que no todos aquellos que nos besan, esto es en lo literal, o que besamos, deberíamos, o de habernos dejado que nos besen, o no deberíamos de haberlos besado. ¿Me doy a entender? ¿Alguna vez alguien, sobre todo a las mujeres, ¿verdad?, les robó un beso? ¿No? ¿Nadie le robó un beso? Ay, que intente, pastor, a ver si yo sí me dejo. La cosa es que, mis amados hermanos, estos besos, repito, aquí donde estamos hablando, no se han dado. Entonces, para que me lo entiendan, estos son los besos que no se deberían de dar. Amén. O no se han dado. Vean pues. Esto lo van a entender sobre todo los casados. Quizás lo entiendan un poquito mejor. Pero típicamente, mis amados hermanos, cuando dentro del matrimonio alguno de los dos tiene alguna insatisfacción en el área
de la intimidad, el enemigo es bien astuto. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a poner, si es ella, ¿verdad? Le empieza a poner hombres, y si es él, le empieza a poner mujeres. ¿Para qué? Para que de alguna forma lo que no aprovechan en casa, otro se lo disfrute o se lo devore allá afuera. Ustedes saben que la Biblia dice que el diablo anda buscando a quien devorar. Sí, es que como león rugiente, ¿verdad? Pero sabemos que claramente dice que no es león. Anda como león. ¿Pero qué anda haciendo? Buscando a quien dice, devórame otra vez. Hasta aleluya iba a decir, hermano. Eso es lo que anda haciendo el diablo, que Jehová lo reprenda. Decimos amén. Entonces, estos son los besos, mis amados hermanos, que nunca deberíamos de haberle dado a nadie. Amén. O nunca deberíamos de haber dejado que ese alguien nos hubiera besado. Ahora ya, ¿para qué, pastor? Pues ahora entendámoslo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro ser integral, ustedes y yo lo sabemos, le pertenecemos al Padre. Decimos amén. Y mis amados hermanos, la boca, ya sea para lo que se use, pero la boca, la misma Biblia dice que tiene poder. La Biblia lo dice, que nuestras bocas tienen poder. Entonces lo que lamentablemente, mis amados hermanos, ha venido a hacer esto de la pandemia es a hacer que nos callemos la boca. Yo por eso uso mascarillas, solo de adorno. No, son bromas, hay que usar. Amén. Pero vean, pues, avancemos, por favor. Aquí les voy a dar dos palabras, mis amados hermanos. Esos son los significados. Una es una palabra hebrea, que es la palabra neshika, que es la palabra esta, besos. Y la otra es la palabra filema. Amén. Que esto es como por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo se dice Juan en español? ¿Y cómo se dice en inglés? John. ¿Cómo se dice beso en hebreo? Neshika. ¿Y cómo se dice beso en griego? Filema. Entonces es lo mismo. Al final, esto pues yo lo investigo, no crean que solo aquí dice beso y lo pego. No, me tengo que revisar de que es la misma palabra. Porque hay muchos besos en la Biblia que no son la misma palabra, hacen referencia a otra cosa, mis amados. Entonces, se los doy de una vez para que nos demos cuenta acá de que neshika y filema es lo mismo, solo que uno es en hebreo y lo otro es en griego. ¿Qué significa? Beso significa ósculo. Vean lo que dice acá, beso, dice amar a, hace referencia individual o uno objetivamente. ¿Se recuerdan que uno de estos días les expliqué la diferencia entre objetivo y subjetivo? ¿Sí se recuerdan? Ay, pastor, pero la verdad, como dijo aquel, ¿crees que puedo? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Sí me acuerdo, pero mejor si me recuerda, pastor. Subjetivo tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos, pensamos o hablamos acerca de algo. Amén. Alguien probablemente los puede conocer a ustedes y alguien dirá, ese hermano, esa hermana, mis respetos. Pero otra persona los puede conocer a ustedes, ese mejor ni me lo hubiera conocido nunca en la vida. Y está hablando de la misma persona, entonces es subjetivo. Pero en relación, cuando habla de objetivamente, está hablando en relación al objeto. Amén. Entonces, esto es lo que significa esta palabra beso, mis amados hermanos. Al entenderlo objetivamente, ustedes y yo, por más cariñosos que seamos, ¿se imaginan ustedes que trabajan, que tienen algún negocio, que atiendan cariñosamente así como tratan a su esposo a todos los clientes? ¿Qué creen que pasaría? Saber cuántos corazones heridos tendrían por ahí, ¿verdad?
Entonces, no se puede tratar a toda la gente, mis amados hermanos, así, sino es objetivamente, según, con todo respeto, pero así lo dice, según el objeto, así se le trata, según quién es la persona, así lo voy a tratar. Amén. Entonces, esto es lo que está hablando acá, de que en relación a los besos, mis amados hermanos, hay besos que sí se pueden dar, pero hay besos que, repito, no deberíamos de haber dado o no deberíamos de haber dejado que nos los dieran. Amén. Tal vez con lo que voy diciendo ya ustedes van entendiendo. Mencionen un beso en la Biblia que no debería de haberse dado. El beso de Judas. ¿Les gustaría a ustedes el beso de Judas? Depende, pastor, si es canche. ¿Les gustaría el beso de Judas, mis amados hermanos? Mas sin embargo, se dio. Y precisamente ese es uno de los besos que traigo acá. Por eso les digo, este beso no se ha dado, no lo han recibido. Entonces el riesgo, mis amados hermanos, escuchen bien, es de que si nosotros no recibimos los besos de quien nos los tiene que dar, entonces otra nos los va a resultar dando. Y saben que es lo más triste, lo más doloroso, lo más preocupante, es de que nos vamos a dejar que nos besen. Aquí ella está deseando los besos del amado, del Señor. Y si por eso ministramos, mis amados hermanos, el día de ayer, el deleite. Porque si nos cambian el deleite, va a aparecer cualquier otro, mis amados hermanos, en relación al enemigo, con palabras igual de persuasivas, y nos vamos a dejar que nos besen. Sí, dejamos que alguien más nos bese. Entiéndase, comparado el Señor y el enemigo, cualquier entidad de parte del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dejar, mis amados hermanos, de anhelar todo lo que ya hablamos del deseo, de la santidad, la cobertura, la humillación, la reconciliación, el perdón. Vamos a dejar de anhelar todo eso y nos vamos a convertir en personas las cuales no somos. En personas, mis amados hermanos, las cuales nunca deberíamos de haber llegado a ser, ni siquiera a pensar. ¿Me voy dando a entender? Entonces el riesgo, mis amados hermanos, de este beso es que si no se sacia la necesidad de ese beso, va a aparecer otro, y tengámoslo por seguro, que nos va a resultar besando. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, empecemos pues. Perdón. Bueno, agárrense de la silla, hermanos. Apriétense el cinturón. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Adán y Eva, dice. Amén. ¿Qué más ven? ¿Se mira la serpiente? ¿Y cuál es el punto? ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice? El beso del que aborrece. Ay, hermano, agárrense, pues agárrense. Ahí voy. La Biblia dice, mis amados hermanos, en Proverbios capítulo 27 y versículo 6. Fieles son las heridas del que te ama. Según la versión, puede decir engañoso, inoportuno, los besos del que te aborrece. Miren pues, mis amados, por naturaleza, quiero decirlo dando así despacito, metiendo la espada así despacito. Por naturaleza, aquí entre nos, ¿verdad? Ahorita no estamos viendo si son heridas o si son es gente que nos aborrece o si es fiel. ¿Qué nos gusta más, las heridas o los besos? ¿Entiendes? Una caricia, la reconciliación, todo lo que vimos en los días anteriores. Ahora los besos no, pastor. Chish. ¿Nos gustan más las heridas? ¿Alguien que le guste que lo estén hiriendo? ¿A quién? Pero los besos, pastor.
Bueno, entonces resulta, mis amados hermanos, de que muchos de nosotros no entendemos lo que es el amor. Y al no entender lo que es el amor, entonces le llamamos amor, mis amados hermanos, a aquel que lo único que hace en nuestra vida es estorbarnos, fastidiarnos, cansarnos, atarnos, maltratarnos, humillarnos, pisotearnos. Hasta me quedé sin aire. Pero me ama y yo le amo. Y cuando viene un padre, cuando viene un amigo, cuando viene un pastor a hacer ver las cosas tal y como son, lo primero que hacen muchos, no ustedes, ¿verdad? Son los de la iglesia de allá arriba. Perdón, señor. Se enojan. Yo por eso me vine para esta iglesia, pastor. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué esta gran confusión? Precisamente por lo que estamos hablando. Porque si no dejamos que el Señor nos bese, se va a aparecer otro que nos va a besar. Y como ese fue el primer beso que experimentamos, así conocí yo lo que son los besos. Entonces nos dejamos ir, nos entregamos sin darnos cuenta que esos besos lo único que hacen es la persona que nos los está dando nos aborrece. Pero aquel que viene a decirnos las cosas tal y como son, nos hiere, nos ofendemos. No podemos, mis amados hermanos, ni nosotros como pastores, ni ustedes como padres, ni todos nosotros como cristianos, no podemos tapar, como dice aquel dicho. Yo siempre me confundo y lo digo al revés. ¿Cómo es? El sol con un dedo. No podemos tapar el dedo con un sol, digo yo. No, mis amados hermanos. Amén. Ustedes y yo deberíamos de estar agradecidos porque miren, otra vez la doctrina de la chimoltrufia. Ustedes y yo, aunque estemos muy mal portados, en el fondo bien sabemos que estamos mal. ¿O no? Sí, en el fondo bien sabemos que estamos mal. ¿Por qué? Vuelvo a la carga. Porque si no experimentamos los besos del amado, los besos del Señor, otro se va a parecer a besarnos. Y como esa fue la primera experiencia que yo tuve en relación a los besos, me gustó. ¿Pero por qué nos gustó eso? Porque no hemos probado, porque no hemos experimentado la saciedad, la paz, la pureza, la limpieza que Dios le da a uno cuando uno se encarga en agradarle, cuando uno se encarga en limpiarse. Y uno viene, o los papás vienen y le dicen: hijo, hija, hermano, hermana, sepárese, aléjese, y más se arrejuntan, digo aquel. ¿Por qué? Porque están deseando los besos, mis amados hermanos, equivocados. Están deseando que los besen los besos. Por eso les coloqué ahí, miren, a la serpientona o al culebrón. Ustedes y yo sabemos que cuando en Génesis capítulo 3 llega la tentación, ¿acaso la serpiente llegó, mis amados hermanos? ¿Qué creen que hubiera pasado si llega con tridente, con cola y dice que le va a los rojos? Ya se ofendieron. ¿Qué creen que hubiera pasado? Que la mujer sale corriendo. No, pero ella llegó. La Biblia claramente dice que era más astuta que todos los animales del campo, del huerto, perdón. Era la más astuta. Entonces llegó vendiéndole la idea de que si comían, si probaban del fruto prohibido, iban a ser como Dios. Y miren qué ignorantes, con todo respeto para ellos lo digo, pero ¿acaso no eran ya como Dios? Sí, claramente dice la Biblia que los habían creado a imagen y semejanza de Dios. Ya eran como Dios. Entonces la serpiente, mis amados hermanos, sedujo a la mujer. La mujer sedujo al hombre. Por eso la influencia que tiene una mujer, mis amados hermanos, sobre un hombre, cuidadito. ¿Me voy dando a entender hasta acá? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa con esos besos que no se dan?
Sí me voy dando a entender, dijeron, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos besos que no se dan? Dijeron que sí me iba dando a entender. ¿Saben qué es lo que pasa? De todas formas, si no se dan, alguien más va a aparecer para darlos. ¿Me doy a entender? Entonces, mis amados hermanos, vuelvo a la carga, si lo quieren tomar en lo literal o en lo espiritual, hay besos que nunca debiéramos de haber dado. Y hay besos que nunca hubiéramos dejado que nos los dieran. ¿Quieren que continúe? Agárrense pues, agárrense. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Fieles son las heridas del que te ama. Amén. Pero inoportunos los besos del que te aborrece. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué nos es difícil el no recibir las heridas de alguien que es fiel con nosotros? ¿Y por qué nos es bien fácil recibir los besos del que nos aborrece? Qué callados se quedaron. Vaya que está la pantalla, así todos se quedan viendo la pantalla. Agárrense pues, mis amados hermanos. No hay nada más que citas. Tengo suficiente tiempo. Proverbios capítulo 7, versículo 5 en adelante. Vean lo que dice pues. Acuérdense que estamos hablando de esos besos, mis amados hermanos, que no se han dado. Esos besos que, repito, no se deberían de haber dado, o no los deberíamos de haber dado, o no nos hubiéramos dejado que nos lo dieran. Amén. ¿Por qué? Porque al final, mis amados hermanos, vamos a resultar haciendo cosas que, número uno, no le agradan al Señor. Número dos, nos va a ir mal. Porque al final nunca, mis amados hermanos, la paga del pecado va a ser vida. ¿Qué dice la Biblia de la paga del pecado? Es muerte. Empecemos pues con la ayuda del Señor y que nos agarre confesados. Para que te guarden, está hablando de los proverbios, el versículo anterior está hablando de la sabiduría, está hablando de los preceptos, está hablando de la enseñanza, de la instrucción, y le dice acá, para que te guarden de la mujer extraña. Pastor, pero solo la mujer, no, del hombre también. Para que te guarden del hombre extraño. ¿Quién sería un hombre extraño? ¿Quién sería una mujer extraña? Miren, yo les he contado, mis amados hermanos, que en una oportunidad iba yo para mi casa allá en Prados y me subí a un busito. Y cuando yo pasé, habían dos muchachas ahí paradas. Ni coco les puse, pero las vi, ¿verdad? Yo estaba en el camino, tampoco estoy ciego, ¿verdad? Y me subí al busito. Estaba solo yo. Cuando de repente se subió una de ellas y me dice, mira, me dice, dame tu número de teléfono. ¿Qué? Le digo yo. No escuché bien lo que me dijo. Dame tu número de teléfono. ¿Y para qué? Le digo. Para llamarte. Yo a usted no la conozco. Y a tiempo subió una señora. ¿Y de qué te la llevas, pues? Y se bajó bien brava, ¿no? ¿Qué le dije? Yo a usted no la conozco. ¿Para qué quería mi número de teléfono? Esa extraña. Sí, extraña, no la conozco. ¿Para qué lo quería? Capaz que hasta para extorsionarme, mis amados hermanos. Y yo creía, por guapo. No, si el diablo es astuto, que Jehová lo reprenda. Amén. Entonces, para que nos guarde de la mujer extraña. Miren, yo voy caminando. Tal vez ustedes han visto. En la entrada de los centros comerciales se ponen un montón de patojas que a vender cosas y todo. Yo voy caminando, no, gracias. Así, mis amados.
Y mira otro que... Ay, me acuerdo de algunos de ustedes, hermano. Les resultan dando el dinero solo porque son mujeres vendiendo. No, para eso es la palabra, para que nos guarde de cualquier mujer extraña. Este es el gran conflicto, mis amados hermanos, que si en nuestras casas, desde pequeños, mis amados hermanos, por eso es importante, dice la ciencia, que cuando uno tiene un bebé, siéntase un varón, es importante el amor de la madre. Y si tiene una nena, es importante el amor del padre. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que él o que ella crezca sabiendo, mis amados hermanos, que el día de mañana, cuando llegue a casarse, ese varón, esa mujer, por naturaleza lo tiene que amar por lo menos igual a como lo amó su mamá o su papá. Tengo que amar a mi hija, hermano, que nadie la ame como yo. Sí, dice que es importantísimo, mis amados hermanos. Entonces, 100% garantizado, el hecho de cómo papá y mamá amen a sus hijos garantiza un buen matrimonio. ¿A cuántos de nosotros como padres no nos gustaría un buen matrimonio para nuestros hijos? Entonces no se trata, mis amados hermanos, solo en aconsejarlos, se trata de amarlos. Y una de las mejores formas de amarlos es portándose bien. Y que ellos vean que lo que nosotros estamos haciendo honra al Señor. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a honrar al Señor también. Y cualquiera que mire que le vendo, no, gracias. Yo tengo lapiceros en mi casa. Y de la desconocida, ojo, que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana, ojo con lo que todo esto, porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi, vean esto qué tremendo, vi entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de entendimiento. La cita termina, mis amados hermanos, en que este pobre bruto, aquí no hay otra palabra, mis amados hermanos, se terminó metiendo con una mujer adúltera y terminó muerto. Ahí termina la cita. Se las resumo, ¿por qué? Porque vean las características que da de alguien que se atreve a meterse, mis amados hermanos, con una mujer o con un hombre que están casados. Dice que es simple. ¿Han probado ustedes alguna vez, mis amados hermanos, la comida simple, sin sal? ¿Les gusta? Shu, dice Adonai, shu papa, shu. Ella hacía travesura, por eso me shu. Entonces, mis amados hermanos, los besos que no nos dieron, ¿dónde encontrarlos? Dijo Arjona, ¿va? Si no me los diste. Los besos que no se dieron, mis amados hermanos, o que no nos los dieron, o que no deberíamos de haberlos dado, nos convierten en gente simple. Y cualquiera que pare la trompa, es por mí, ahí voy. Resultamos recibiendo besos que no deberíamos de haber recibido. Una mujer uno de estos días me dijo, ¿qué? 40 y tantos años. Pues yo le estoy pidiendo al Señor para ver si es su voluntad que yo me quede sola. ¿Qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Que las viudas jóvenes, dice, 40 para abajo, 60 para abajo, perdón, que se casen. Porque después se les alborotan ahí las mañas, esa versión chapina. Y andan ahí metiéndose con cualquiera. Pero las viudas de 60 para arriba, ¿qué dice? Asalto, pastor, no importa. Que se dediquen a la oración. Es que ya llegan a los 60 y quieren casarse otra vez. Dice que se dediquen a la oración y a instruir a las jóvenes. Entonces, mis amados hermanos, no me vengan ustedes con menos de 60. Es la voluntad de Dios que esté solo, que esté sola. No, si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo.
no es bueno y punto. ¿Por qué? Porque después dice la Biblia que cada hombre tenga a su propia esposa y que la sepa dominar. ¿Por qué? Para que es mejor casarse y no andarse quemando. Yo prefiero mejor quemarme, pastor, ¿para qué voy a tener? Entonces dice que son simples, mis amados hermanos. Luego dice, distinguí entre los muchachos a un joven falto de entendimiento. Pues, ¿qué es lo que nos lleva a recibir los besos, mis amados hermanos, que no recibimos de boca de otro o de otra que no deberíamos de haberlo recibido? La falta de entendimiento. Ayer yo les predicaba, mis amados hermanos, en el devocional. Miren, esos temas están muy buenos. A mí me dan ganas de volver a predicarlos acá, pero no puedo, hermano, tengo que predicar otras cosas. Amén. Y la Biblia lo dice, que cuando habla de la parábola del sembrador, mis amados hermanos, la única tierra que dio fruto fue la tierra que entendió. Dice claramente que la semilla es la palabra del Señor, la tierra son los corazones de los hombres, pero la tierra que dio fruto fue la tierra que entendió. ¿Qué entendió? La palabra. Entonces aquí yo espero que estemos entendiendo, mis amados hermanos, de que si ahorita estamos solteros, amén, sea cual sea la razón por la que estemos solteros, pero si estamos solteros, la Biblia dice claramente que el soltero se tiene que dedicar al servicio del Señor, y en el servicio del Señor, el Señor le va a dar a su cónyuge, el Señor le va a dar a su pareja. En el servicio del Señor, no, mis amados hermanos, siendo simple, no siendo falto de entendimiento, porque si estas características, pues valga la redundancia, nos caracterizan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a resultar recibiendo besos de quien no tendríamos que haber recibido. ¿Me voy dando a entender? Sigo. Pasando por la calle, dice, cerca de su esquina, iba camino de... ¿A dónde iba? Salió de trabajar, salió de estudiar. Allá en Costa Rica conocí yo a un joven. El pobrecito tenía problemas con la pornografía. En aquel entonces pues no estaba tan como está el día de hoy el internet. Y el problema era un centro, un lugar en donde vendían ese tipo de material. Y pues ahí vivía, ahí tenía que pasar. Entonces yo le dije, mira, pues no hay de otra, lo único que tenés que hacer es, si eso está de este lado, pasa de este lado. Y cada poquito, pastor, volví a pasar, iba camino a mi casa. ¿Y cómo pasás? Pues así. Va para su casa y ya se metió. Y después, pero mire, pastor, volví a caer, pero esta vez, con todo respeto lo digo, pero así me lo dijo, tenían ropa las que estaba viendo. ¿Qué diferencia hay de todo? Entonces dice que, miren hermanos, sí, iba camino para su casa. De veras les digo, miren, si no tienen nada que andar haciendo en la calle, váyanse para su casa. Yo entiendo, trabajan, tienen su negocio, hay necesidades y a veces lo obligan, bueno, a mí me obligan a salir las necesidades, ¿verdad? Entonces salgo. De lo contrario, yo en mi casa soy feliz, hermano. Tranquilo, en mi casa tengo absolutamente todo para vivir feliz. No tengo nada que andar haciendo en la calle. Pastor, yo tengo que trabajar. Yo no les estoy diciendo que no trabajen. Vayan y trabajen. Y cuando ya sea la hora de cerrar el negocio, de terminar el trabajo, váyanse directo a su casa. Si es su casa, sí o no. Lo que está ahí, mis amados hermanos, sea poco, sea mucho, lo tengan como lo tengan, es suyo. ¿Acaso no hay paz en ese lugar? Uno llega y se recuesta. ¡Ah, qué rico! Entonces este es un gran conflicto, mis amados hermanos, cuando sabemos que tenemos casa, pero nos está picando la espinita por irnos a otra casa, porque al final se terminó yendo a otra casa, con una adúltera. Pero si se hubiera ido a su casa,
Ahí no estaba la adúltera, era su casa, la adúltera era de otra casa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes tienen casa, y la Biblia muestra que tenemos 3 casas. Amén. ¿Y dónde está, pastor? Yo estoy alquilado, ¿dónde está? Pues donde ustedes viven es una. Amén. Esta es otra. Y la otra es el reino de los cielos, mis amados hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Que era necesario que Él se fuera porque nos iba a ir a preparar, ¿qué? ¿Qué nos iba a ir a preparar? Hermanos. ¿Ah? Morada, dice. Pastor, y no puedo llevar mi pintura para pintarla así, verde limón. Ahí se ríe Raúl. Él se fue a prepararnos un lugar a donde vivir, mis amados hermanos. Tenemos casa. Amén. Entonces honremos nuestra casa. Honren ustedes su casa, honren esta casa, honren su casa celestial. Amén. Y dejemos, mis amados, recuérdense que somos templo y morada, casa también del Espíritu Santo. No permitamos, mis amados hermanos, que nadie, en relación a alguna entidad espiritual, porque ese es el gran conflicto. Recuérdense que está escrito claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Resumido, sino contra entidades espirituales. ¿Por qué resultamos haciendo lo que no queremos? Porque no golpeamos, no sometemos nuestro cuerpo como lo hacía el apóstol Pablo. Yo no soy de los que dan golpes al aire, decía el Señor. Antes bien, yo someto o somato, lo que sea, pero el que hacía algo lo hacía. Mi cuerpo, amén. No sea que siendo yo heraldo me pierda. ¿De qué nos sirve, mis amados hermanos, tantos años de evangelio si al final como dice aquel corito, solo por un beso nos vamos a quedar? Esas sí se la saben, ¿va? Pero hermanos, ¿y aquella canción del beso para ministrarla? No sé, pastor, usted. Miren, entonces, ¿para dónde iba el muchacho? ¿Para dónde iba el simple? Miren, esta construcción nos costó, hermano. Porque el albañil que contratamos, camino a su casa o al trabajo, ahí estaba la cantina, hermano. Pero si ya salió, pastor, se fue. Dios mío. Ustedes se dan cuenta, ¿por qué no agarra otro camino? Y tiene trabajo, hombre. Gracias a Dios ya terminó, si no, estoy amargado. Entonces, ¿para dónde iba el muchacho? Pero por ser simple y sin entendimiento, dice que al atardecer, ya a la noche, en medio de la noche y la oscuridad. Por eso, hermanos, yo no comparto, mis amados hermanos, que a tales horas de la noche vengan ustedes y me digan, vamos a la calle. ¿A qué? La vez pasada les conté, ¿verdad? Vamos pues, solo a chocar el carro salir, hermano. Arrepentido yo, porque me compraron mi guapo y me quedé tranquilo. De veras. Y he aquí, dice, en la oscuridad, en la noche, una mujer le sale al encuentro, vestida como, dice, como ramera, y astuta, dice, de corazón. Es alborotadora, es rebelde. Miren, sus pies no permanecen en casa. ¿Y a dónde iba el otro? A su casa. Pero miren lo que dice después. Está ya en las calles, dice, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra, ¿y qué? Y lo besó. Y descarada le dice. Ya saben ustedes lo que le dijo. En otras palabras, así de simple, lo invitó a pecar. Mi marido no está. ¿Y qué dijo el simple? En mi casa estoy solito. Ay, nadie me besa, nada. Vámonos pues. Y al final la Biblia dice. Ay, Dios mío. ¿Me voy dando a entender? Pregunto. ¿Para dónde iba el muchacho? Iba para su casa. ¿Y en dónde terminó?
En la casa de esta, miren estas características. Vestida como ramera. ¿Cómo se visten las rameras, hermano? Vas a ver, pastor. A ver. Astuta de corazón. Alborotadora. Bueno, Gloria Trevi se llama. Rebelde, dice. Sus pies no permanecen. Miren, 5 características. Y saben que, ¿se acuerdan la vez pasada cuando hablamos del inframundo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que nos quedamos en las puertas del inframundo. Ya no entramos. Pero dice la Biblia que una puerta para el inframundo es esta. Todo por no quedarse en su casa, por no irse para su casa. Entonces, mis amados hermanos, miren, esto puede ser en lo literal o en lo espiritual. Nos es necesario, mis amados hermanos, tener una casa a donde saber que en medio de la noche podemos regresar. Que la noche es figura de problemas, de dificultades. Podemos regresar, podemos llegar a buscar ayuda. Ya como lo quieran ver, su casa, esta casa o el reino de los cielos. Amén. Porque si no, mis amados hermanos, se nos va a aparecer una idea, un pensamiento, algún dardo del enemigo y corremos el riesgo de Dios me habló. Si Dios te hubiera hablado, váyase para su casa, pato caliente. Ya leí esto, ¿verdad? Entonces ahí está claramente, lo agarra y lo besa. Estos son besos que, díganme ustedes, esos son los más ricos, porque dice la Biblia, pastor, que el que es rico es comer el pan en lo prohibido, el pan prohibido en lo oculto. No, estos son besos que no se deberían de haber dado o no deberíamos de haberlos recibido. ¿Por qué? Porque esta sinvergüenza tiene esposo. Amén. Y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz. Tú tranquilo, hombre, no va a pasar nada. Paz a ti. Y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte. Y lo encontró. ¿Pero por qué lo encontró? Por simple, por falta de entendimiento, por no irse para su casa. El león y la ramera andan buscando a quien devorarse. ¿Y cómo le dije a aquel corito? El de devórame otra vez. ¿Qué tu cuerpo qué es? Ay. Carnales, pues. Por eso he salido a encontrarte. Vean qué tremendo esto, mis amados hermanos. Buscando tu rostro con ansiedad. Alguna versión dice con diligencia. Y te he hallado. ¿Saben qué es lo tremendo de esto, mis amados hermanos? Que el Señor nos ayude. Decimos amén. Y que el Señor nos permita, mis amados hermanos, no, ni recibir ni dar besos que no se tienen que dar ni recibir. El gran problema es que el enemigo es demasiado astuto. Y sabe, vuelvo con otro corito que un día voy a tenerte. Si no es hoy, mañana tal vez, pero un día voy a tenerte. Y aunque te alejes, yo te voy a volver a buscar y vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque lo que dice acá, buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice claramente, el príncipe de este mundo está por venir, pero él no tiene parte en mí. ¿Por qué lo halló? Porque ustedes y yo vemos las características que esta mujer tenía, el otro también tenía algunas. Por eso se encontraron los dos, de casualidad, los dos afuera de su casa en la noche, cuando ya los dos deberían de haber estado echadotes en su casa. Que estoy enojado, man. Amén. Encerrados ya, ¿por qué? Porque ya era de noche. En medio de los problemas hay que refugiarse. Porque si no, mis amados hermanos, si no es el león, es la leona. Esta. Pero de que alguien se lo devora, a alguien se lo devora. Son las 8, pero no le voy a hacer caso. Miren lo que le dice, solo voy a terminar de leer y vamos a orar. He tendido mi lecho con colchas. Vean esto, hermanos.
con linos de Egipto, le dice. ¿Qué dice la Biblia que es el lino fino? El lino fino son, dice, las acciones justas de los santos. ¿Y qué es el lino de Egipto? Las acciones injustas de los pecadores. Y le está diciendo todavía, mi cama está tendida con colchas de lino de Egipto. A esas tapan mejor. ¿Sigo? Solo hermano Javier quiere que siga. Ahí nos quedamos juntos, hermano. Miren que he rociado mi cama con mirra. ¿Saben ustedes figura de qué es la mirra? La mirra es figura de tribulación, hermano. Le está diciendo, vamos, andate conmigo, te va a ir como en feria, pero lo vamos a pasar bien, aunque sea un ratito. Eso es lo que le está diciendo, vamos pues. ¿De qué estamos hablando, mis amados hermanos? De los besos que no se dieron, que no deberían de haberse dado, que no deberíamos de haber recibido, o que no deberíamos haber dejado que nos los dieran. Amén. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Amén. Miren lo que le dice. Acuérdense que le dice acá, y descarada le dice. O sea, tengo base para decir, miren lo que le dice la descarada. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa de dinero, volverá a casa para la luna llena. Entonces, véngase mi lobo, hombre lobo. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue, pero ¿por qué se iba para su casa? Ya con todo lo que le dijo, he tenido el corazón acelerado. Y miren, al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado o el corazón, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. ¿Por qué le pasó esto? Por dejar que la besara un hombre, una mujer que le pertenecía a otro, a otra. En otras palabras, y claro, un adúltero o una adúltera. Ay, hermanos, les van a traspasar el hígado a estos, vean a ustedes. ¿Y qué tiene que ver el hígado? Una de las funciones principales del hígado, mis amados hermanos, es purificar la sangre del cuerpo. Entonces, si nos traspasan el hígado, no hay purificación. Lo único que queda es el deleite en el pecado. Porque ya no hay purificación, ya no hay remordimiento, ya no hay obra que Dios pueda hacer. ¿Por qué? Porque la administración, podemos entender, del Espíritu Santo redarguyéndonos para no caer en este tipo de errores, desear los besos de quien no nos los tiene que dar, no existe. Ay, Dios mío. Miren, el beso que no se da o se niega. El beso de la traición. Y terminamos, hermano. ¿Oramos?